En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Cuando Moisés recibe en el Sinaí las tablas de la ley, está introduciendo algo extraordinariamente importante. Está uniendo el culto a Dios, a su Dios, a un Dios, con la ética, la moral, los 10 mandamientos. No significa que en las religiones anteriores, incluso que en la religión de Israel, desde su origen con Abraham hasta el momento en que Moisés empieza su experiencia sacando al pueblo de Egipto, no hubiera un culto ligado a principios morales. Seguramente cualquier religión lo ha tenido. Pero sobre todo la religión se caracterizaba por el culto, por la liturgia. Cómo contentar a Dios, cómo tener a Dios propicio ante la muerte, ante una batalla con un ejército enemigo, ante un problema con las cosechas, ante la enfermedad, ante el riesgo, sobre todo en aquella época, de dar a luz. Cómo tener a Dios de tu parte. Y eso se hacía, repito, sobre todo con el culto. El culto que era, cada religión tendría el suyo, pues por ejemplo las ofrendas de las primicias del campo, de los diezmos, bueno, oraciones, ritos de lo más variado. A partir de Moisés, sobre todo, ahí podemos tener ya la seguridad de que es así, el culto es importante en los 3 primeros mandamientos. La confesión del único Dios. Pero después vienen los otros 7 mandamientos que son relacionados con el hombre, empezando por la familia. El 4º mandamiento. Después, no matarás. Bueno, esto es ya desde hace aproximadamente 1000 años antes de Jesucristo, para que nos hagamos a la idea de lo importante que es, de lo asentado que estaba en la religión judía ese tipo de idea. No puedes amar a Dios al que no ves, si no amas al prójimo al que ves. Esto va a ser una frase del apóstol Santiago que es cristiana, por supuesto, pero también manifiestamente, evidentemente judía. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de hoy, cuando el Señor empieza diciendo lo mucho que nos quiere y que el Padre también nos quiere, dice claramente que solamente vamos a permanecer en su amor, dice, y a ser felices si, dice el Señor, si guardáis mis mandamientos. Y dice que si nos lo manda, guardar sus mandamientos, si nos lo manda es para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud, es decir, para que seamos felices. Los mandamientos de Jesús son los 10 mandamientos de Moisés, más ese mandamiento que él llama nuevo, que llama su mandamiento, que resume todos los demás y que se expresa en el concepto amor, pero amor, lo dice Jesús, hasta dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amar hasta dar la vida. Hasta dar la vida, que significa, por supuesto, tener en el horizonte también el martirio, rechazando todo aquello que nos separe de Dios. ¿Por qué es importante esto hoy en día? Porque en esta nueva iglesia que están construyendo, que está ya muy extendida entre el propio pueblo, que no se ha dado cuenta del veneno que ha tomado, se está separando la relación con Dios de la moral. Una cosa es la fe, que además también se desvirtúa, se manipula,
se echa agua en ella y empieza a creerse cada vez menos en los principios esenciales de la fe, como la vida eterna, por ejemplo, o el juicio, o la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una cosa es la fe y otra cosa es el comportamiento. Se dice, hay que ser, no hace falta ser ortodoxos, hay que ser ortoprácticos, pero ortoprácticos no significa llevar una vida coherente con la fe. Significa que es más importante, como muchos dicen, lo pastoral que el dogma. O lo pastoral es más importante que el cumplimiento de unas normas morales. Lo pastoral es entendido así como una especie de acogida a cualquiera, de cualquier manera. Tú vente, que con tal de que vengas, yo te permito que hagas todo lo que tú quieras, sobre todo la batalla que está dando en el campo de la moral sexual, pero no es el único. O digamos que después de perderse esa batalla, por supuesto, se irán perdiendo una tras otra, excepto aquellas que en cada momento concreto el mundo considere como políticamente correcto. Ahora es el cambio climático o la cuestión de los emigrantes, mañana será otra cosa. Lo que el mundo nos diga, nosotros vamos a considerar bueno. Lo que el mundo diga que no es bueno, pues entonces nosotros lo vamos a considerar como ellos malo. Léase aborto, eutanasia, ideología de género, lo que sea. No podemos seguir al Señor si no intentamos cumplir sus mandamientos. Este es el mensaje clarísimo de Jesús. Más aún, insisto, no podemos ser felices si no cumplimos sus mandamientos. ¿Por qué los mandamientos tienen tan mala prensa? ¿Por qué cuando a alguien le dices tienes que hacer esto, parece que le estás poniendo una camisa de fuerza y le estás metiendo en un manicomio? ¿Qué sería la vida, por ejemplo, si no hubiera leyes? Sería una jungla donde el más fuerte se impondría hasta que apareciera otro más fuerte. ¿Cómo podríamos ir por la carretera si no supiéramos que hay que frenar en los semáforos en rojo o en los stop? ¿Por qué la ley tiene tan mala prensa? Una cosa es que nos cueste, evidentemente nos cuesta, bueno, pues sí, a lo mejor tú vas con mucha prisa y te fastidia tener que parar en un semáforo en rojo, pero otra cosa distinta es que no entendamos que sin leyes no se puede vivir. No hay nada más regulado que la vida humana. Basta con saber algo, un poquito nada más, de cómo funciona la vida en una célula, para darse cuenta de que es la cosa más estricta del mundo, si no, simplemente no existiría. Sin leyes no podemos vivir. Sin el cumplimiento de las leyes civiles y morales, y en primer lugar las morales, simplemente no podemos ser felices y no podemos vivir. Repito, no entiendo por qué tiene tan mala prensa, no entiendo por qué la anarquía es hoy el modelo de comportamiento. Claro, la gente dice que no hay leyes morales hasta que a ellos les roban la cartera. Cuando a ellos les roban la cartera, entonces sí que existen leyes morales, ponen el grito en el cielo y van a protestar y a poner una denuncia a la policía. Yo puedo hacer lo que quiera mientras el hacer lo que me dé la gana no me perjudique a mí, aunque eso perjudique a otros. Y cuando el otro aplica lo mismo que yo estoy haciendo, entonces me enfado muchísimo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el mundo? Y lo mismo que estás haciendo tú. El Señor nos dice claramente, no solo que no podemos seguirle, no podemos amarle, si no cumplimos los mandamientos, sino que es que si no cumplimos los mandamientos no vamos a ser felices en la tierra y por supuesto no vamos a entrar en el cielo. Dicho esto, queda siempre la cuestión del pecado. Con esa cuestión llevamos lidiando no solo 2000 años, sino muchísimo más, porque esto, repito, viene desde, por lo menos, desde Moisés. La cuestión del pecado es una cuestión importante, pero la cuestión del pecado se soluciona con la misericordia de Dios y con el arrepentimiento nuestro. Arrepentimiento, conversión, como ayer, el día de la Virgen de Fátima, recordábamos que pedía nuestra Madre, conversión, penitencia, propósito de enmienda, arrepentimiento sincero y la misericordia divina que siempre nos acoge. Caes, levántate, pero no te engañes. Porque si te engañas, no estás siguiendo a Jesús. Y si te engañas, aunque te pueda parecer que lo que haces es estupendo porque tienes el aplauso del mundo o del cura que te aconseja, que te has buscado tú además para que te aconseje lo que tú quieres escuchar, bueno, pues si te engañas no vas a ser feliz, porque al final el que bebe veneno se muere, aunque crea que está bebiendo una rica consumición, una rica bebida. Pidámosle al Señor que no nos deje engañarnos. Digámosle, pecador soy, pero pecador que quiere ser santo.
Pecador soy, Señor, no me engaño a mí mismo, pero pecador que con tu gracia y con tu misericordia quiere seguirte. Que así sea.